Que el Señor Jesús les bendiga en esta noche. Vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder en esta noche presentarnos delante de ustedes, pero también con la bendición que Él nos da de poder compartir la palabra de Dios. Quiero que iniciemos orando en esta hora para que sea Dios tomando este tiempo en sus manos y que sea Dios bendiciendo nuestras vidas a través de la palabra de esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido poder disfrutarlo, poder vivirlo, Señor, poder hacer todas nuestras actividades y realizar, Señor, todas las cosas con sabiduría, con diligencia, con esfuerzo, Señor. Delante de ti nos presentamos en esta hora, porque reconocemos, Señor, que tú tienes una palabra fresca en tu corazón para nuestras mentes y para nuestras vidas, Señor. Así como la tierra está sedienta de agua, Señor, cuando no ha llovido, así nuestros corazones están sedientos de una palabra tuya. Así nuestras vidas, Señor, delante de ti se postran para poder escuchar, Señor, esa palabra que sale de tu boca y que puede llevar vida a nuestros huesos, Señor, que están abatidos y desesperados. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos que traigas esa palabra del cielo, que traigas, Señor, ese maná caído del cielo para que cada uno de nosotros podamos recibir el alimento en esta noche, Señor. Te damos gracias desde ya, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, nos permitirá regocijarnos en medio de tu palabra y en medio de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros de antemano. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estarán conectados en esta noche, Señor. Pero también aquellos que van a ver este video, esta transmisión, Señor, en el futuro, los bendecimos y rogamos que dejes esa semilla implantada en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a la transmisión de este día lunes, inicio de semana. Pero damos gracias a Dios por todos aquellos que se conecten para poder recibir esta palabra de parte del Señor. El tema que quiero hablar para todos nosotros en esta noche se titula La voluntad perfecta de Dios. Todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos oído que hay una voluntad perfecta en Dios. Siempre tenemos que estar como hijos de Dios, como sus escogidos. Necesitamos estar buscando hacer la perfecta voluntad de Dios. Quiero leer 3 escrituras para poder dar inicio a esta palabra. La primera de ellas está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y el versículo 2, un versículo que todos nosotros conocemos desde ya hace ratos en nuestra vida cristiana. Dice Romanos 12 y el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo 2, mis amados hermanos, inmediatamente nosotros podemos tener una definición bíblica de cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice que tiene 3 cualidades la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Damos gracias a Dios porque podemos nosotros por medio de su palabra aprender, conocer, entender y podemos también comprobar cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es buena, es agradable, pero también la voluntad de Dios es perfecta. Quiero leer 2 escrituras más para poderlas asociar con esta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jeremías capítulo 29 y el versículo 11. Jeremías 29 y el versículo 11, un versículo muy hermoso también de la palabra de Dios que nos enseña cómo es la voluntad de Dios. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé, dice Dios,
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ahora el profeta Jeremías nos dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos agradables hacia nosotros. Qué hermoso saber cómo es Dios. Dios es un Padre celestial, Dios es nuestro Padre celestial. Él habita en los cielos y nosotros somos sus hijos. Así es que así como nosotros, siendo padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la palabra, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará muchas cosas o las cosas que nosotros le pedimos. Tenemos entonces hasta este momento, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero también tenemos, por Jeremías 29:11, entendemos que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal. Dios es un Padre bueno y quiere darnos buenas cosas a nosotros, sus hijos. Pero el tercer versículo que yo quiero entregarles en esta noche está en 2 de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 1 y el versículo 20. Segunda de Corintios 1:20 nos dice la palabra del Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este tercer versículo nos confirma, nos corrobora que todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas son sí, son en Él amén. Así es que, mis amados hermanos, podemos ver claramente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque la palabra de Dios nos enseña que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz para nosotros. Mis amados, no dejemos que el enemigo nos robe toda la bendición que Dios tiene preparada en los cielos para nosotros como sus hijos. Dios es un Padre bueno. Y como un Padre bueno, Él quiere darnos cosas buenas también a nosotros como sus hijos. Pero dice entonces 2 de Corintios 1:20 que las promesas, dice que todas las promesas del Señor son para nosotros sí. Las promesas de Dios para nosotros son amén. Qué hermoso es saber, entender esta palabra del Señor para que nosotros descansemos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a descansar en la voluntad de Dios. Debemos de saber confiarle al Señor nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra visión, nuestro futuro. Necesitamos entregarlo en las manos de Dios. Porque Él, como un Padre bueno, sabe qué es lo mejor para nosotros. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Así, ahorita yo podría ya terminar toda mi intervención y decirles, la voluntad de Dios es perfecta. Y no hay nada más que agregarle. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, pero su voluntad también es perfecta, no le falta nada. Ahora, hay un punto que nosotros tenemos que también entender en medio de toda la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es una sola. Es una sola la voluntad de Dios.
Mas sin embargo, nosotros siempre debemos de estar buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para esta situación, para esta circunstancia, para mi futuro, para todas las cosas que nosotros hagamos. Siempre, mis amados hermanos, debemos de buscar hacer la voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros. Dios tiene obras, dice la carta a los Efesios. Dios tiene obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en esas obras. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios y con las obras que Dios tiene preparadas ya de antemano para que nosotros las hagamos. Mis amados hermanos, esto nos desafía a nosotros poder buscar, poder indagar en el Señor qué es lo que Él tiene para nosotros, cuáles son las obras que Él ya preparó, cuál es su buena voluntad agradable y perfecta para mi vida. Y eso solo se obtiene con mucha oración, con mucha entrega, con mucha búsqueda al Señor. Por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa, por poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, si alguien quiere comprar una casa, nosotros no debemos orar y decir, Señor, esta es la casa que quiero, bendice, que todo salga bien, que todo el papeleo salga perfecto y que yo pueda pasarme a vivir a esta casa. No es esa la manera correcta de orar para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos aprender a orarle al Señor y decirle, Señor, ¿es esta la casa que tú quieres para mi vida? ¿Es este el lugar que tú has escogido para mí y para toda mi familia? Mis amados hermanos, nosotros necesitamos como hijos de Dios aprender a orar de la manera correcta delante del Señor, porque muchas veces nosotros hacemos todos nuestros planes, nos trazamos un camino, nos trazamos un futuro, nos trazamos una meta y venimos, lo escribimos, lo declaramos y decimos, Señor, aquí está mi meta, aquí está mi futuro, lo pongo en tus manos y bendícemelo. Y cuando de repente las cosas vienen saliéndonos mal, cuando las cosas vienen saliendo completamente diferentes a lo que nosotros esperábamos, comenzamos a preguntarnos y decir, pero Señor, ¿por qué? Si yo oré, pero ¿por qué, Señor, si yo te lo presenté delante de ti? Muchas veces suceden las cosas así, porque no era esa la voluntad que Dios tenía para mi vida. Nosotros tenemos que aprender a alinear nuestras vidas y nuestras oraciones, alinearlas en la perfecta voluntad de Dios. No hay muchas voluntades en Dios. No hay 2, no hay 3, no hay 4 voluntades en Dios. No hay muchas voluntades en Dios, solamente hay una. Y esa es la que nosotros tenemos que buscar. Esa es la voluntad a la que nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos buscar en oración. ¿Cuál? La voluntad perfecta de Dios. Mis amados hermanos, el Señor Jesús nos enseñó en la famosa oración del Padre Nuestro. El Señor Jesús nos enseñó a orar de la manera correcta. Y mire cómo Jesús nos enseña a orar. Dice Mateo capítulo 6 y el versículo 10. Mateo capítulo 6 y el versículo 6, el Señor Jesús nos enseña a orar de la siguiente manera. Dice Jesús que nosotros vamos a orar al Padre de esta manera. Dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar de esta manera, el Señor Jesús básicamente nos estaba diciéndonos o enseñándonos la manera correcta, como nosotros debemos de pedir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios. Ya les dije desde el principio, la voluntad de Dios es una. Y nuestro trabajo, nuestra obligación y nuestro deber es buscar cuál es la voluntad que Dios tiene
para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. No podemos presentarle los planes a Dios y decirle, bendícemelos. Necesitamos decirle, Señor, muéstrame tu voluntad. Necesitamos decirle como Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y en la tierra incluye o significa no solamente este mundo, sino la tierra significa mi corazón. La voluntad de Dios se tiene que hacer en mi corazón. Nosotros necesitamos, urgidos estamos de buscar hacer la voluntad de Dios en todo momento de nuestra vida. No es, Señor, aquí te traigo mis planes y bendícelos. Es, Señor, ¿es esto lo que tú tienes para mí? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Los atributos de Dios son mucho más arriba que los atributos humanos. Y déjenme mencionarles un atributo que solo le pertenece a Dios. Ningún ser humano tiene este atributo, ni Satanás, ni los demonios, ni nadie más tiene este atributo. Únicamente nuestro Señor tiene este atributo. ¿Cuál es ese atributo? Es la presencia de Dios. Es Dios. Es un preconocimiento. Les voy a dar la definición de lo que es presencia. Presencia viene de la palabra en griego que significa prognosis. Y prognosis es la palabra que al castellano, para que nosotros lo entendamos y alguien no diga, yo no sé nada de griego. Ok, la palabra que se usa en griego es prognosis, pero lo que significa esta palabra es un conocimiento de personas y circunstancias antes de que existan. Mire qué hermoso es ver lo que la palabra del Señor nos dice y qué es lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Dios tiene en su preconocimiento o en su presciencia, Dios ya sabe de antemano lo que va a suceder en el futuro. Regresando al ejemplo que yo les ponía de la casa, Dios sabe si la casa que queremos comprar no se va a hundir de aquí a 2 meses, de aquí a 3 años, no se va a desboronar y se va a terminar. La presencia de Dios es la que nos ayuda a nosotros a descansar en que lo que Dios tiene y lo que Dios ha escogido para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y el versículo 4 para que nosotros podamos ver y entender un poco más la presencia de Dios. No es presencia, es presciencia. La presciencia de Dios es ese conocimiento que Dios tiene por anticipado de las cosas que van a suceder. Por eso es que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos descansar en que la voluntad de Dios va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta siempre. Siempre, mis amados hermanos. Dice Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Dios nos escogió antes, mucho más antes de que el mundo en el que nosotros vivimos fuera formado. Dios nos había escogido ya. Dios había tenido su nombre, mi vida, su vida. Dios la tenía en su mente y en su corazón antes de que formase la tierra. ¿Qué Dios no hay como nuestro Dios? ¿Quién tiene la capacidad o ese atributo sino solamente nuestro Dios? Dios tiene la capacidad total y completa de ver el futuro desde antes de que comiencen las cosas. Así es que dice el apóstol Pablo
que Cristo, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. En este versículo nosotros podemos ver perfectamente la presencia de Dios. Pero hay un versículo más que yo quiero leer para ustedes. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una vez más, el apóstol Pedro ahora nos enseña a nosotros cómo somos elegidos. En la presencia de Dios somos nosotros elegidos para poder ser santos. Mis amados hermanos, los versículos que hemos leído hasta ahorita realmente nos deberían hacer descansar, nos deberían de relajar y decir: realmente Dios es bueno, Dios tiene cosas buenas para nosotros, Dios tiene grandes cosas y planes para nuestras vidas. ¿Cómo no poder descansar en eso? ¿Cómo nosotros no podemos descansar y decirle: Señor, escoge tú por mí, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta? Ahora, hasta acá todo ha sido bueno, todo ha sido hermoso, porque todo depende de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor, es confiar en la voluntad perfecta de Dios. Ahora déjeme ponerle un pelo en la sopa. Déjeme ponerle una mosca en el plato de comida. Hay una sola voluntad en Dios y esa es su voluntad perfecta. Pero déjeme decirle un punto más. Un pelito en la sopa. Hay muchas personas, y me atrevo a decir, hay muchos hijos de Dios que no buscan, que no quieren la voluntad de Dios, sino que estas personas o estos hijos de Dios van a buscar, van a apelar, van a demandar la voluntad permisiva de Dios. Ahora, mis amados hermanos, no es que Dios tenga dos voluntades, jamás. Hay una sola voluntad en Dios y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces nosotros como cristianos lo que hacemos es demandar o pedir que la voluntad permisiva de Dios sea dada a nosotros o se nos conceda de parte de Dios. Ahora, yo quiero introducirme un poco más a esta segunda parte de nuestra prédica de esta noche. Quiero que veamos un poco acerca de la voluntad permisiva de Dios. Esta voluntad, mis amados hermanos, la voluntad permisiva de Dios, déjeme decirle desde el inicio, no es buena, no es agradable, ni es perfecta. Mas sin embargo, Dios la permite porque nos ama. Fíjese por favor lo que dice Sofonías capítulo 3 y el versículo 17. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Déjeme por favor únicamente quedarme en la expresión que dice: Dios callará de amor. ¿Por qué cree usted que Dios va a callar de amor en medio de todo esto que está hablando tan hermoso? Dios muchas veces, mis amados, Dios va a callar de amor a nosotros. Dios no nos va a decir: no, esa no es mi voluntad, no la hagas, no es eso lo que yo tengo para ti. Muchas veces Dios va a callar de amor para no hacernos sentir mal, para no avergonzarnos, para no defraudarnos, mis amados hermanos. Esa es la voluntad permisiva de Dios. No es su voluntad perfecta, pero es una voluntad que puede permitirnos
hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Yo quiero, por favor, que vaya conmigo al Salmo 106. Yo voy a poner ahorita de ejemplo al pueblo de Israel. El Salmo 106 y el versículo 13 hasta el 15 yo lo voy a leer. El Salmo 106, 13 nos cuenta lo que es la historia de Israel resumida en 3 versículos. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, constantemente estaban pidiéndole a Dios cosas. Estaban con hambre y le decían: Dios, queremos carne, y Dios les dio carne. Queremos pan, Dios les dio maná. Dios les dio el pan caído del cielo. Pero por favor mire lo que dice el Salmo 106 y el versículo 13. Dice: bien pronto olvidaron sus obras. Dios dio pan caído del cielo y lo olvidaron. Dios envió codornices, que es carne, y lo olvidaron. Dios les dio a beber agua de la roca y lo olvidaron. Dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron en el consejo de Dios. Y dice el versículo 14: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tentaron a Dios en la soledad. Pero mira el versículo 15. Y Dios les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Mis amados hermanos, aquí nosotros en estos versículos podemos ver claramente la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad que no es perfecta, que no es buena, que no es agradable. Pero ellos, Israel en el desierto, pidió cosas a Dios y Dios cayó de amor. Dios no les dijo no. Dios les dijo: ahí está, la comida, el agua, todo lo que quisieron. Pero al final, dice, les envió mortandad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nosotros no debemos apelar, no debemos demandar la voluntad permisiva de Dios, porque en la voluntad permisiva de Dios probablemente nos conduzca o nos lleve a un triste desenlace y quizás no nos permita regresarnos al camino que Dios tenía para nosotros. Mis amados, Dios está en los cielos, Dios está arriba, Él puede tener la capacidad de verlo todo. Él lo ve todas las cosas en el futuro. Necesitamos nosotros aprender a descansar en la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos decirle: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra de mi corazón, también en mi vida, así como Jesús nos enseñó a orar, que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra de mi corazón. No hay otra cosa más agradable que la voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros. Yo quiero ver, mis amados, en la Escritura, quiero ver por lo menos 3 ejemplos en diferentes pasajes. Quiero ver 3 ejemplos que apelaron o que demandaron la voluntad permisiva de Dios. Y déjenme decirles que en todos estos 3 casos que yo voy a ponerles como ejemplo, ninguno de ellos le fue bien. Causaron problemas, causaron tristezas, causaron graves problemas a sus propias vidas, porque no era lo que Dios quería para ellos, mas sin embargo era lo que ellos pidieron. Ellos demandaron eso delante de Dios y Dios cayó de amor y se los concedió, pero el final no fue tan agradable. El primer caso, Lucas capítulo 15 y el versículo 11. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 15. Este es un pasaje que nosotros lo conocemos perfectamente. Yo no voy a ir versículo a versículo porque nosotros lo conocemos el tema. Lucas capítulo 15 y del versículo 11 hasta el versículo 32
nos habla de la parábola del hijo pródigo. Déjenme por favor contarles rapidito la parábola del hijo pródigo. Dice la escritura que un hombre tenía 2 hijos y vino el hijo menor de este padre y le dijo: Padre, dame la herencia que a mí me corresponde. Eso lo dice en el versículo 12. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice la escritura. El hijo menor se fue delante del padre y le dijo: dame la herencia que me corresponde. Yo les pregunto en esta hora, y respóndase cada uno en su lugar: ¿era la voluntad del padre de la parábola del hijo pródigo? ¿Era la voluntad del padre darle la herencia al hijo menor? No lo era. No era esa la voluntad del padre. El padre quería que sus hijos crecieran juntamente con él en la casa, que aprendieran el oficio, que aprendieran a trabajar, y cuando alcanzaran la madurez les iba a entregar su herencia para que supieran administrarla de la manera correcta. No era la voluntad del padre darle al hijo la herencia que le correspondía. Mas sin embargo, vemos acá este padre representando a Dios, el Padre Celestial. Así es que el padre le dice al hijo menor: aquí está tu herencia. Y dice la escritura que el hijo menor agarró toda su herencia, se fue lejos, a un lugar lejos, pero dice que comenzó a malgastar su herencia. La malgastó viviendo mal, la malgastó con amigos, con vicios, haciendo toda clase de cosas, hasta que llegó un momento donde se le terminó su herencia. No tenía más amigos, no tenía más dinero. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que pensó, recapacitó y se acordó que en la casa de su padre los jornaleros, los siervos vivían mejor de como el hijo pródigo estaba. Así es que él dijo, el hijo menor, el hijo pródigo: voy a ir a la casa de mi padre, voy a regresar y le voy a pedir perdón. Y la hermosa parábola nos narra el corazón de Dios hacia los hijos que están perdidos. Dice que cuando el padre vio de lejos al hijo, dice que salió corriendo, lo abrazó y le dijo: este es mi hijo que se me había perdido y ha regresado. Así es que entró el padre con el hijo a la casa, lo restauró, le dio vestido, le dio zapatos, le dio anillo, le dio calzado en sus pies, no zapatos, sino que calzado, lo restauró. Pero yo quiero que nosotros veamos, hasta aquí todo es hermoso. Hasta aquí la mayoría de los cristianos y de las personas pueden decir: ya ve, uno puede pecar y luego pedir perdón, y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y sí, sí lo es. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es bueno, Dios es misericordioso y su misericordia es infinita para perdonarnos. Pero por favor, vea cómo terminó el hijo pródigo. ¿En qué terminó la mala decisión o la decisión cuando él apeló a la voluntad permisiva de su padre? Lea por favor conmigo lo que dice Lucas capítulo 15 y el versículo 29. Voy a leer el versículo 29 hasta el 31. Lucas 15, 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí estaba hablando el padre con el hijo mayor, y dice: he aquí, tantos años te sirvo, le dice el hijo mayor, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Había cierto reclamo del hijo mayor para con el hijo menor delante del padre. Pero miren lo que le dice el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, y que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Mire,
Mire lo que le dice el Padre en el versículo 31. Y eso es lo que yo quiero resaltar para nosotros en esta noche. Dice el versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué impresionante el versículo 31. ¿Sabe lo que el padre le estaba diciendo al hijo mayor? Toda la herencia, todo lo que yo tengo en la casa sigue siendo tuyo. Pero el hijo menor, este hijo que se había ido, que malgastó su herencia, ha regresado. Lo he restaurado, lo he perdonado, le he devuelto muchas cosas que había perdido. Pero ¿sabes qué? Herencia ya no tiene. Mis amados hermanos, esta parábola tiene dos caras de la moneda. La primera muestra a Dios como un Dios restaurador, como un Dios perdonador, como un Dios de segundas oportunidades. Pero también la otra cara de la moneda nos está mostrando que cuando nosotros pedimos nuestra herencia y la malgastamos y la terminamos, ya no se nos va a dar más, porque ya se nos entregó y ya la perdimos. Esta parábola nos muestra básicamente cuando las personas apelan o demandan a la voluntad permisiva de Dios. No es lo que Dios quería, no es lo que Dios tenía planeado para sus vidas, mas sin embargo se los dio, se los otorgó. El hijo pródigo regresó. Estaba en la casa, dice que se le puso vestido, se le puso anillo y se le puso calzado. Y cada una de estas cosas significan algo. El anillo nos está hablando de que se le dio nuevamente la autoridad o la posición que el hijo tenía. La vestidura nos habla de la salvación. Una vez más se le otorgó la salvación al hijo pródigo. Y el calzado nos está hablando de un ministerio, de algo que él había perdido. Pero déjeme decirle, herencia no tenía. Ahora, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser como el hijo mayor que permaneció siempre en la casa y toda la herencia del padre seguía siendo suya? ¿O queremos ser como el hijo menor que apela a la voluntad permisiva? Dios lo concede, malgasta todo, despilfarra todo, pero cuando regresa no tiene más herencia. Mire qué tremenda esta parábola del hijo pródigo. Veamos el segundo ejemplo, por favor. El segundo ejemplo nos lo dice Josué capítulo 22. Josué capítulo 22, aquí nos muestra el segundo ejemplo que yo quiero hablar para ustedes en esta noche. Estamos hablando acerca de la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad perfecta, no es la voluntad agradable y buena de Dios, mas sin embargo, muchas veces Dios nos permite y nos da lo que pedimos a pesar de que nos quedemos muy abajo de lo que Él tiene para nuestras vidas. Acá en Josué capítulo 22, básicamente nos habla de 2 tribus y media. Dice Josué 22:1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Aquí está hablando claramente de 2 tribus y media. Les recuerdo que para este momento Josué iba a repartir la tierra de Canaán a las 12 tribus porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Así es que hubieron 2 tribus, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Estas 2 tribus y medias hablaron con Moisés. Moisés habló con Dios y ellos pidieron algo. ¿Qué fue lo que estas 2 tribus y media pidieron? ¿Sabe qué fue lo que ellas pidieron? Ellos pidieron, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos pidieron quedarse al otro lado del Jordán. El Jordán estaba acá y a este lado estaba la tierra de Canaán. Pero Rubén, Gad y Manasés no quisieron entrar a la tierra de Canaán. Ellos prefirieron quedarse a este lado, al otro lado del Jordán.
Y eso es triste, eso es doloroso. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque lo que Dios tenía, los pensamientos de bien, los pensamientos de paz que tenía para Israel, es que ellos vivieran en Canaán, en la tierra que fluye leche, en la tierra que fluye miel, en la tierra que era abundante, hermosa y buena. Pero ellos juzgaron según sus ojos y ellos vieron al lado del Jordán y ellos dijeron, aquí hay pastos verdes, aquí hay agua. De hecho, a ese lado del Jordán había muchos manantiales, muchos ríos y ellos dijeron, aquí hay abundante para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia y todos nuestros ganados, porque tenían mucho ganado. Así es que las dos tribus y medias, la media tribu de Manasés, ellos escogieron. Ellos apelaron a Dios por la voluntad permisiva. ¿Y saben qué? Como dice Sofonías 3:17, Jehová cayó de amor y le dijo, está bien. Leamos Josué 22 y el versículo 6 y 7. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, dice claramente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Mire qué triste, mire qué doloroso para el corazón de Dios y para el corazón de Josué, mis amados hermanos. Dios les había preparado una tierra, Dios les había entregado una tierra hermosa que producía frutos agradables, pero Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no quisieron entrar a Canaán, no quisieron lo que Dios les había prometido. Ellos escogieron según sus ojos al occidente del río Jordán, o sea, al otro lado del Jordán. ¡Qué tremendo! Y el tiempo pasó, los años pasaron y cuando los enemigos venían a atacar al pueblo de Israel, a los primeros que atacaban y los derrotaban eran precisamente a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Para poder entrar a Canaán, tenían que derrotarlos a ellos, tenían que pisotearlos primero a ellos para poder entrar a la tierra de Canaán. Miren, mis amados hermanos, como muchas veces nosotros podemos pedirle a Dios algo que está muy por debajo de lo que Dios en realidad tiene y quiere para nuestras vidas. Claramente nosotros podemos ver que estas tribus estaban escogiendo por lo que veían sus ojos y despreciaron lo que Dios tenía para sus vidas. ¿Cómo vamos con estos dos ejemplos? El hijo pródigo y la y media que prefirieron quedarse al otro lado del Jordán. Veámonos nosotros y comparémonos con estos dos ejemplos. ¿Acaso hemos orado alguna vez, Señor, bendice mis planes? Señor, estos son mis planes, por favor, bendícemelos. ¿Hemos orado así delante de Dios? ¿No será que estamos demandando de Dios su voluntad permisiva y no su voluntad perfecta? Mis amados hermanos, descansemos en Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él sabe lo mejor para nosotros por su presencia. Él de antemano sabe lo que es mejor para nosotros y nosotros tenemos que confiar en Él. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Tercer ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes en Génesis capítulo 16? No voy a leer todo el capítulo 16, pero esta es una historia muy conocida por todos nosotros. Génesis capítulo 16 nos narra
cuando Dios le habló a Abraham y a Sara. Dios les dijo: Abraham, Sara, les voy a dar un hijo. Aún en su vejez ustedes van a concebir un hijo y le van a poner por nombre Isaac. Esa era la promesa de Dios para estos viejitos, para estos ancianitos, para Abraham y Sara. Pero el tiempo pasaba, ellos se comenzaban a desesperar, se comenzaban a poner viejos. Sara comenzó a perder la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. Así es que Sara pensó y Sara apeló a la voluntad permisiva de Dios y dijo: bueno, vamos a ayudarle a Dios. Dios nos ha prometido un hijo. Así es que yo ya no puedo, yo ya soy vieja, voy a darle a mi sierva Agar, se la voy a dar a Abraham para que se acueste con ella y tenga un hijo con ella. Y este pueda ser el hijo que Dios nos ha prometido. ¡Qué tremendo! La voluntad permisiva de Dios, mis amados hermanos, la mayor parte de las veces, y casi me atrevo a decir que el 99.99% de las veces, no nos va a llevar a un final feliz. Así es que Sara le dio a Agar, su sierva Agar, a Abraham. Abraham se allegó a ella y tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Ismael. Pero cuando el tiempo de Dios se cumplió para Sara, Sara concibió y dio a luz a Isaac. Pero cuando el niño crecía juntamente con Isaac, Agar, Ismael se burlaban del niño, se burlaban de Sara por ser él el primogénito. Y mis amados hermanos, hasta el día de hoy, Israel sigue teniendo pleito y problemas con todos los descendientes de los ismaelitas. Mire apelar a la voluntad permisiva de Dios lo que ha llevado hasta el día de hoy. Muchos problemas y mucha enemistad. Qué tremendo tercer ejemplo de alguien que apeló a la voluntad permisiva de Dios. El cuarto ejemplo, ya vimos el hijo pródigo, ya vimos las 2 tribus y media que se quisieron quedar al otro lado del Jordán, ya vimos a Abraham, a Agar y Sara, pero qué decir una vez más del ejemplo de Israel. Israel, este pasaje sí quiero que lo leamos, dice 1 de Samuel capítulo 8 y el versículo 4. 1 de Samuel 8, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. 1 de Samuel 8, 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Este es el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo de aquellos que apelan a la voluntad permisiva de Dios. Dice el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y oiga la respuesta que Jehová le dio. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oiga cómo es Dios de misericordioso. Dios le responde a Samuel y le dice, oye a la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¡Qué tremendo! Israel apeló a la voluntad permisiva de Dios con respecto a un rey. Ellos querían ser igual que las demás naciones. Las demás naciones tenían rey y ¿qué querían ellos? También un rey. Desecharon a Dios, no querían a Dios que estuviera sobre ellos gobernándolos. Pero ¿sabe cómo
¿Cómo respondió Dios después de todo esto? Y bueno, todos nosotros sabemos que Dios les respondió y Dios les dio el rey que pedían, que ellos pedían, y Dios les envió a Saúl. Y el tiempo faltaría para contar y ver quién fue Saúl, un hombre que tenía una obediencia parcial, un hombre que obedecía a Dios cuando quería y cuando le convenía, un hombre que terminó tan mal que finalizó visitando brujas, hechiceras, para que le hablaran en nombre de Samuel. ¡Qué tremendo! Apelar a la voluntad permisiva de Dios no es lo mejor. Necesitamos confiar en que Dios sabe lo mejor para nosotros. Dice Oseas capítulo 13. Oseas capítulo 13 y el versículo 9 al 11. Oseas 13:9 dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Mírenlo cómo le dice Dios a su pueblo: te perdiste, Israel. ¿Dónde está tu rey? Versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Versículo 11. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Mis amados hermanos, muchas veces Dios nos da lo que le pedimos, pero no es esa su voluntad. Dios nos da lo que pedimos porque sabe, Dios nos conoce y Dios sabe que muchos de nosotros nos apartaríamos y dije: si tú no me lo das, ya no vuelvo a la iglesia. No apelemos, no demandemos la voluntad permisiva de Dios. Es peligrosa. Ni el hijo pródigo, ni las 3 tribus y media, ni Abraham con Agar e Ismael, ni tampoco Israel cuando pidió un rey, ninguno de estos 4 ejemplos terminaron bien cuando pidieron o escogieron algo que ellos querían. Dios se los dio. Así como nosotros leímos en el Salmo 106 y en el versículo 15, Dios les dio todo lo que Israel pidió, pero al final les envió mortandad. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es una y es perfecta. Y como dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No escojamos nosotros, no le digamos a Dios qué es lo mejor. No oremos de esa manera. Aprendamos a orar como el Señor Jesús nos dijo en Mateo 6 y el versículo 10. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, que se haga tu voluntad. Yo quiero cerrar con un último pasaje. Yo quiero que veamos el perfecto ejemplo, el ejemplo más grande de todos los tiempos, a nuestro Señor Jesús. Vamos por favor a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26 y en el versículo 39 está el Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. El Señor Jesús comienza a orar al Padre. Estaba en una agonía tan grande que dice Lucas que Jesús sudó grandes gotas de sangre. Pero dice Mateo capítulo 26 y el versículo 39, dice: y yendo un poco adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Oiga la oración del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba en tremenda agonía,
porque Jesús estaba a punto de beber la copa llena de las iniquidades, de los pecados de todos nosotros, de todo el mundo entero. Jesús estaba a punto de beber esa copa en la cruz del Calvario. Él estaba en grande agonía. Y mire, este versículo nos muestra y nos dice que Jesús trató de apelar a la voluntad permisiva de Dios, pero inmediatamente Jesús corrigió y Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es eso sino la voluntad permisiva de Dios? Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente Jesús corrige y dice, y no es que Jesús se haya equivocado, por supuesto que no. Pero Dios nos está mostrando por medio de la vida del Señor Jesús que aunque podamos apelar a su voluntad permisiva, debemos mantenernos en su voluntad perfecta. Y dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y todavía dice Mateo aquí 26 y el versículo 42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire cómo nos muestra Jesús. Nosotros vamos a tener las dos voluntades y no es que en Dios hayan dos voluntades, hay una y es la perfecta. Pero nosotros tenemos la opción de escoger, optar por la voluntad permisiva o optar siempre por la voluntad perfecta de Dios. Termino yo con lo que dice Lucas. Lucas capítulo 22, hablando del mismo pasaje, de la misma situación del Señor Jesús, pero aquí lo dice Lucas de una manera mucho más clara. Lucas capítulo 22 y el versículo 42 y 43, y con esto cierro. Lucas 22, 42. Diciendo, aquí Jesús estaba orando en el Getsemaní y Jesús dice al Padre, Padre, si quieres, la voluntad permisiva, si quieres, pasa de mí esta copa. Inmediatamente corrige o dice lo siguiente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que la voluntad perfecta de Dios muchas veces no va a ser lo que nosotros esperamos o lo que nosotros deseamos. La voluntad perfecta de Dios para Jesús era morir en la cruz. Por eso es que el Padre envió a un ángel que fortaleciera la vida de Jesús, que le diera ánimo, que lo levantara y que le ayudase a caminar hasta la cruz, para que en esa cruz Él bebiera la copa de pecado de todos nosotros. Mis amados hermanos, yo quiero cerrar en esta noche diciéndoles a todos, nosotros seremos felices únicamente cuando andamos en la voluntad perfecta de Dios. Así seremos felices. Jesús al final, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y Jesús supo que estaba haciendo la voluntad perfecta de Dios cuando estiró sus brazos, levantó sus manos, sus ojos al cielo y dijo, consumado es, y expiró, y su espíritu fue entregado al cielo. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Yo creo que he sido suficientemente clara al mostrarles por medio de la Escritura que muchos pidieron la voluntad permisiva de Dios y al final no les fue bien. Nosotros no podemos ni debemos decirle al Señor, bendice mis planes. Dejemos que Dios escoja nuestra heredad.
Dejemos que Dios con su presencia escoja por nosotros el llamado, el ministerio, la meta, el premio. Dejemos que Dios escoja todo por nosotros. Él es un Padre bueno y nos va a dar cosas sumamente buenas para nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos has permitido examinar las Escrituras y por medio de ellas aprender, Señor, que hay una sola voluntad en ti y es tu voluntad perfecta. Mas, sin embargo, podemos nosotros apelar por la voluntad permisiva, pero no es esa tu voluntad. No es eso lo correcto que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a que podamos nosotros hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo. También la podamos hacer nosotros en nuestro corazón, en nuestro caminar y en nuestra vida. Gracias te damos por tu amor, por tu paciencia y por tu bondad para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros conectados en esta noche. Les recordamos que el día de mañana, una vez más, va a estar compartiéndonos alguien más la palabra del Señor, siempre a la misma hora. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Hasta mañana.